Bueno, acá estoy con Guadalupe Seijo, Guada para mí. Hola, Bienvenida, gracias. bienvenida a este espacio, Encuentros que Inspiran, del canal Descubriendo a Eti, Diario de un Alma Lúcida, donde tendremos invitadas o invitados que nos comparten su camino espiritual, su recorrido, su experiencia, ¿no? Recursos, maneras que nos ayudan a estar mejor con nosotros mismos y y a profundizar, ¿no? En el camino que cada uno quiere seguir, desde distintas miradas, ¿no? Desde distintas tradiciones. Así que bueno, gracias, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Y bueno, si querés contarme un poco tu camino, tu recorrido, yo estuve leyendo en Instagram, que después vamos a compartir tus sitios, esto de que hace como 26 años que practicas yoga, que enseñás, que te dedicas al mindfulness, a la meditación, la psicología budista. Y bueno, Sí, desde ahí lo que quieras. sí, empezó mi camino, en verdad, mira, la verdad es que fue un tema de salud que me llevó a descubrir el yoga porque nací con una malformación en la columna y entonces eso derivó en escoliosis y mucho dolor y qué sé yo. Y bueno, entre las alternativas, como para tratamientos así o un estilo de vida que acompañara esa condición, surgió esta invitación a empezar a practicar hatha, ¿no? Más que nada empezó por ahí mi camino, sinceramente, muy por el cuerpo, por la práctica de posturas de yoga y relajación. A los 17 años empecé a practicar. Y bueno, a los 20 hice mi primera formación para empezar a dar clases, a los 19 en realidad, a los 20 empecé a dar clases de hatha. Y ahí empezó todo, y una cosa medio que fue llevando a la otra. Descubrí la meditación algunos años después, de la mano de una terapeuta con la que trabajaba en ese momento, que como que parte de la terapia sí o sí era la meditación diaria. Y la verdad que fue por ella que empecé a entrar como en ese mundo y bueno, y la verdad es que se abrió ahí un infinito de posibilidades y de experiencias y de exploraciones. Así que bueno, anduve por distintos lados, ¿no? Como con los devotos de Krishna, explorando por ahí, no sé, Yogananda también, muchos años estuve haciendo las prácticas que vienen como de su tradición. Eh, y bueno, y en determinado momento, en sí muy temprano, empecé a contactar con el budismo y con las enseñanzas especialmente de Thich Nhat Hanh. Pero bueno, como que quedó ahí. Siento que era tan simple lo que proponía que no terminaba como de poder integrarlo en mí, ¿no? Como que era todavía una etapa de mi vida donde lo analítico tenía un peso muy, muy grande. Y entonces, bueno, las búsquedas se fueron yendo por propuestas, sí, mucho más como académicas, a nivel del budismo me refiero, ¿no? Eh, complejas inclusive, ¿no? Inclusive también no solo desde el budismo, también anduve ahí investigando en el Advaita Vedanta, mucha mente, mucho análisis. Pero bueno, el cuerpo, siempre muy maestro, me mantuvo ahí en la verdad, por así decir. Y bueno, y de a poquito se volvió a encaminar la cosa para el lado como de la sencillez. Siento que hoy por hoy mi camino tiene que ver mucho con eso. Cuanto más sencillo y más palpable en la experiencia del día a día, más me convoca, digamos. De alguna manera, sí, me fui transformando mucho en ese sentido. Así que bueno, es un poco eso. Súper sintéticamente es un poco eso, sí. O sea que, porque esto también lo leí en tu Instagram y lo comparto también por experiencia, el yoga o la meditación como medicina, ¿no? Como sanación, sanación de adentro hacia afuera y que se manifiesta físicamente. O sea, vos lo viviste así, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Va, y sigue sucediendo, digamos, ¿no? Yo le dije así en pasado, pero tal es cual. Es que es permanente, en realidad es permanente permanente. porque
cada pequeña transformación que vamos experimentando nos va abriendo una nueva posibilidad, es como no llegamos a ningún lado en realidad, ¿no? Es como todo el tiempo seguir caminando, seguir descubriendo, seguir... Bueno, sí, no hay punto de llegada, en realidad es esto, es seguir descubriéndonos. Y sobre todo creo que se trata mucho de seguir dejando caer lo que no es, ¿no? Porque en realidad la búsqueda es muy paradójico lo que nos pasa, porque es como una búsqueda de algo que ya somos en realidad, pero que está cubierto por un montón de cosas, de creencias, de cuestiones relacionadas con nuestra estructura de personalidad, de traumas inclusive, bueno, que obstaculizan ese sentir lo que ya somos, el verdadero ser, o esto que a veces se pone en términos de yo soy, ¿no? La verdadera naturaleza, desde el lado del budismo, la naturaleza de Buda, ¿no? Que es lo que todos somos, el despertar ya es de algún modo. Pero bueno, sí, creo que lo más clave se trata de eso, de seguir soltando lo que no. Eso, la verdad que a mí me resuena mucho, ¿no? Porque me cuesta soltar y veo que en general nos cuesta soltar. Entonces, ¿cómo poder soltar? ¿Viste? Decís, uy, no, esto ya no es, no va más. Lo veía también en tu Instagram en un librito, ¿no? Con un montón de páginas muy hermoso, con esto del soltar, ¿no? Como que lo que está, lo que ya no es, dejarlo ir. Y siempre aparecen resistencias, ¿no? Uno se queda ahí sufriendo, aferrado a eso que ya no es, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrás vos estas maneras para ir soltando? Creo que es práctica cotidiana eso también, como de poder aplicarnos a la tarea regular de ir notando los pequeños aferramientos que tenemos hasta de las cosas más simples. Tenía ganas de que, ponele hoy, ahora está lloviendo, y yo tenía ganas de ir a la playa. Bueno, pero no. Entonces, Sí. en ese momento suelto ese deseo que supuestamente era lo que quería hacer y me entrego a este día que también es hermoso de lluvia y lo transito así, ¿no? Con lo que me va proponiendo. Quería comer algo y no hay eso y entonces cambio el plan, voy para otro lado y así. Eh, entonces nos vamos entrenando de alguna manera. Es que es un entrenamiento, todo Sí, esto es un practicarlo, ¿no? Con lo, entre comillas, simple, que a veces no es tan simple porque dependiendo de la rosca que tenemos ese día, a veces un día nublado, cuando no quería que fuera nublado, me puede arruinar el día. arruinar el día tal cual. Entonces, Sí, bueno, aprovechar todas esas pequeñas oportunidades que la vida nos va dando todos los días para ir soltando y aceptando, porque en verdad son las dos caras de la misma moneda. Suelto algo y acepto lo que es, ¿no? Lo que se me está proponiendo. Y bueno, en teoría eso nos va preparando para ir siendo capaces de soltar las grandes cosas, esto que decís vos que genera tantas resistencias, ¿no? sí, Eh, que son lo que genera más resistencias al nivel del soltar, siempre tiene que ver con eso que nuestro ego eh, tiene como la idea de que es lo que es, ¿no? Como eso es lo que más miedo nos da soltar. sí. Todas esas enormes identificaciones que tenemos y, y ahí a eso es a lo que iba. En realidad de lo que se trata es ir dejando caer todas esas identificaciones para empezar a habitar cada vez más lo que verdaderamente somos, ¿no? No la cáscara. Sí, poder ir descubriendo eso y aceptar lo que es, ¿no? Que es esto, yo también siento como esta necesidad de ir a lo simple, porque también siempre lo intelectual y los libros y todo eso es necesario, es parte del camino, pero también Ujú. estoy sintiendo como esto de ir más a lo simple, ¿no?
creo que es algo que como una necesidad, no es algo que uno se impone, ¿no? Como algo que sucede. Y entonces Ujú. esto aceptar lo que es, que suena muy simple, qué No, difícil es, ¿no? ahí. En la práctica. Yo coincido con vos, que es con las pequeñas cosas para que después uno pueda eh, hacerlo con esas decisiones más grandes, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo que eso nos permite saborear el disfrute profundo que puede haber de ese momento a momento en que soltamos y recibimos la vida como se nos va presentando, ¿no? Como que digo, no es que esa tarea de ir cotidianamente soltando y aceptando sea un medio para un fin en un futuro poder aceptar las grandes cosas que son más Sí, difíciles, sino que es porque ahí está la verdadera felicidad, claro. ¿no? En ese momento a momento en que voy dando cuenta de que puedo seguir disfrutando de lo que es, si no le pongo resistencia, si no lucho contra lo que la vida me está trayendo. En esa cosa que parece una pavada de, está nublado y yo quería ir a la playa al sol, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo disfrutar también de ser? No hay obstáculo para eso, ¿no? De ser en el día nublado, lluvioso. Sí. ¿Cómo puedo recibirlo y estar bien con eso también, ¿no? Más allá de mis planes. Pero bueno, se nos juegan un montón de cosas ahí, el control, Sí. el... Yo lo siento en mí, ¿no? Como un obstáculo mental, ¿no? Como esto que vos Mm, decías del ego que quiere tal cosa ya predeterminado, ¿no? Y ujú. sí, como creo que a lo mejor, no creo, siento que la meditación ayuda, ¿no? Como a Claro. ir trabajando esto. Cada práctica que hacemos de meditación, cualquier tipo de meditación que sea que hagamos, de algún modo es un laboratorio para poder saborear y, sí, y un laboratorio para poder practicar como en un entorno de alguna manera cuidado, por así decir, ¿no? Como con ciertas condiciones, eh, poder practicar determinadas cosas que son para la vida, o sea, es meditar como un laboratorio para eso llevarlo a la vida. Que no hay separación en realidad, ¿no? Entre lo que a veces llamamos la práctica formal y no formal, que es la vida Mm, cotidiana. sí, La práctica formal es laboratorio para que después ese sabor, digamos así, ese perfume que emanó nuestro ser en el estado de meditación sea transferido a todo lo que hacemos cotidianamente, a cada encuentro con las personas, qué sé yo, a cada charla, al momento de comer, que esta presencia, porque en realidad la meditación es eso, ¿no? Como habitar la presencia que soy y abrirme al momento presente y a lo que el momento presente me está trayendo, las sensaciones físicas que ese momento me trae, los aromas, las imágenes, bueno, en caso de que tengamos los ojos abiertos, cuando hacemos, por ejemplo, sí. prácticas en movimiento, eh, las emociones que afloran en mí, como poder percibir todo ese flujo en plena presencia, sin oponer resistencia, sin analizarlo, Mm, con ecuanimidad, a veces se ponen esos términos, ¿no? Poder estar con eso sin aferrarme habitualmente de lo que va surgiendo de esa experiencia a lo que me gusta, ni rechazar, intentar eliminar de mi experiencia eso que no me gusta, porque ahí está el núcleo del sufrimiento, eso es lo que decía el Buda, ¿no? sí, La razón, por así decir, la causa del sufrimiento es el apego al deseo, tanna. El apego al deseo de que lo que me gusta no cambie y que lo que no me gusta no sea, no exista, ¿no? Es lo mismo, las dos caras de la moneda. sí, Entonces la meditación es un gran laboratorio para esa presencia que es amorosa, básicamente es sí, eso. sí. Aceptar y recibir es amor, amor en acción, en amor a la vida, amor a estar, ¿no? Ahí. Y la meditación es un gran laboratorio en ese sentido porque todo el tiempo en el momento de la meditación nos aparecen sensaciones que no nos gustan
y nos damos cuenta de que empezamos a ponerles resistencia y a pelearnos y a rigidizar otras partes porque la sí, rodilla o porque la espalda o porque me pica o porque no sé qué. sí, Entonces puedo reconocer que eso me está pasando, no reaccionar directamente, respirarlo, ¿no? Como mm, aflojar y seguir ahí. Presencia, o sea, la presencia no se ve obstaculizada por la incomodidad, puedo seguir sí, presente aún con la incomodidad, presente aún con toda mi resistencia y que sea parte de lo que es, ¿no? Y respirar con eso y hacerle espacio y ver cómo cambia si no me agarro, ¿no? Lo mismo cuando surgen sensaciones que son placenteras y no, de golpe siento como una calma particular que digo, que me no quiero quedar cambie, que acá. no termine, claro. Y no, también va a cambiar, pasa, es Sí, transitorio. Lo que no es transitorio es la presencia, es el ser. Entonces, bueno, volver ahí, ¿no? Volver a aterrizar ahí. Y bueno, ese ejercicio, ujú, llevarlo a todo el tiempo, a la vida cotidiana. sí, Eso sí, es. sí, es esto, ¿no? Qué difícil a veces como este observar, porque es como un observar, ¿no? Tanto lo que aparece que me gusta y que me quiero quedar ahí, como lo que no me gusta, ¿no? Como observar, estar ahí y, claro, y en esa observación es que se transforma, ¿no? De, Claro, esa observación, ¿viste lo que decía Víctor Frankl? Entre el mm, estímulo y la respuesta hay sí, un espacio. espacio, hay un Ahí espacio, está tu libertad. ahí Y está es eso. sí, Tampoco es sobreadaptarme, ponele, que si yo siento una incomodidad, un dolor profundo, grande, no sé, hasta en el cuerpo, estoy sentada sí, meditando, la rodilla me está gritando que necesita cambiar la posición. No voy a mantenerme estoica en la quietud diciendo rompete rodilla, no, porque yo me adapto, no. O sea, es no reaccionar inmediatamente, escuchar la sensación y elegir cómo responder. Ese es sí, el elegir, momento de, claro, esa es la clave, ahí está la sí, libertad. sí, Elijo cómo responder, no significa que no voy a responder, que voy a dejarlo ser así como es. No, no, quizás eso me esté pidiendo una respuesta específica. Entonces, quizás incluso la respuesta específica sea levemente y conscientemente modificar la postura o movilizar un poquitito ese lugar que me está llamando la atención con dolor. Eh, pero no es que soy presa de reaccionar inmediatamente ante lo incómodo, decir, no, esto me lo quiero sacar encima ya. No, no, me detengo, percibo, observo y quizás me dé cuenta de que la sensación, por el mismo hecho de observarla y sentirla, va cambiando, va sí, disminuyendo y pasa. eh, y capaz no, se intensifica y eso me da la señal de que, ok, es que tengo que cambiar la postura, está todo bien. No es aguantar, jamás tiene que ver con aguantar o sobreadaptarse, ¿no? sí, o soportar la incomodidad o sí, es un gran ejercicio para Sí, llevar a la vida, ¿no? Porque en los vínculos a veces, o en un trabajo, bueno, ¿no? O cambios que yo lo paso por mí, pero otras personas, cambios que son necesarios y uno está ahí como aguantando, sí, adaptándose y decir, no, pero esto ya no va más, ya no va más, y no como querer, nos bueno, cuesta un montón. sí, y ahí me enfermo, o bueno, o lo que sea que pase, ¿no? O esto de sentirse fragmentado. Me gusta mucho esto del budismo, ¿no? Como que leí acá en el libro de Siddhartha que habla de la unidad, Mm, de la integración, ¿no? Uno todo el tiempo se siente a lo mejor como, uy, quiero una cosa, otra, ¿no? La mente, sí. Bueno, pero es que así funciona nuestro ego, ¿no? Eso es como sí, que no lo podemos evitar. Vivimos en opuestos. Pasa que lo que hace el ego es polarizarse, ¿no? Como se aferra al opuesto que es el que le gusta y rechaza al que no le gusta y entonces se polariza. Quiere que la vida sea solo este lado, que es el que yo quiero, ¿no? El que me gusta, el sí, que me es cómodo, lo que sea. Y entonces dejamos de fluir en los opuestos, que es la naturaleza de nuestra experiencia,
y los integramos, ¿no? Que el ser puede estar con las dos cosas, el ser puede convivir con la paradoja, el ego no, claro. se polariza, no puede estar en el y, ¿no? Es Mm, esto o oh, esto, no es esto y y esto. Y la vida mm, es esto y esto en realidad, ¿no? Entonces, bueno, la meditación nos enseña mucho eso, a poder saborear cómo es estar en la paradoja, cómo es estar en el y, cómo es la integración, la integridad, bueno, el ser no está polarizado ni está, ni es dual, mm. es la integración de los opuestos. Pero el ego no puede relacionarse con eso sanamente, digamos, es como que está todo el tiempo queriendo quedarse con la parte que le gusta. Eh, lo cual también abre otro tema que es que no hay nada de malo en el disfrute de lo que nos gusta, ¿no? Porque hay veces que se Sí, malinterpreta ahí, sí, como, así como se puede malinterpretar la parte de no rechazar y ser como una sobreadaptación y una cuestión de terminar ejerciendo exacto. violencia con Sí, vos misma, eso te iba a decir, sí, como esa la otra delgada cuestión, línea. tal cual, y la otra cuestión también se da muchas veces el miedo al apego, ¿no? O el miedo al deseo se termina transformando en no disfrutar de nada. Y Sí, que la vida sea como una cuestión gris, seca, y sí, no. El punto es el apego al deseo, ¿no? O sí, el apego al disfrute, querer que eso no se termine, que ahí está el sufrimiento, porque eso está cambiando. Lo que te gusta sí o sí en algún momento se va a terminar. Pero justamente cuando tomás conciencia de eso, aflora en tu experiencia algo placentero, disfrútalo plenamente, pero dejándolo fluir, claro. ¿no? O sea, sabe que es transitorio, entonces entrate ahí profundamente, sin miedo, y bueno, y cuando termina, termina, y vendrá otra cosa, ¿no? No hay que Es, tener miedo al disfrute tampoco. sí, yo siento que eso requiere para mí cierta madurez, Mm, porque, o este entrenamiento que vos decís, ¿no? Porque por un lado es claro, es válido mi deseo. Veía en otro de tus videos en Instagram, también de otro taller que diste, que mm. hablabas de eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el deseo profundo de mi corazón? Ah, sí, cuando hablaba del ¿No? Sankalpa. Sí, sí, sí. Por un lado, validar eso y a veces como, como poder percibir o poder sincerarse con uno, bueno, ¿cuál es mi deseo profundo? Porque a veces hay deseos como que son esto del disfrute, ¿viste? Como que son o banalidades o como que siempre Ujú. tengo que estar positiva o siempre la Mm, vida tiene que ser exitosa, ¿no? Como una cosa de vidriera que a veces uno ve en las sí, redes, ¿no? Entonces como, viste que creo que el budismo zen habla, ¿no? De esta alegría sin objeto, ¿no? Como sí, ¿no? Como algo que es muy equilibrado, que es una alegría que sale desde adentro por, por el sí mismo, sí. digamos, ¿no? Sí, que en el yoga se llama santoya, que es un Ah, poco ese estado de contentamiento sin, de algún modo como independiente de las causas externas, es como algo del corazón, pero sí. que yo siento que está muy, ese gozo, para mí la palabra que más lo expresa es el gozo, Gozo. ¿no? Ese gozo profundo, ananda a veces se le dice, que tiene mucho que ver con esta disponibilidad incondicional a la vida, que no es fácil, ¿no? O sea, como esto no quiero decir, yo estoy ahí y esto listo, meditá y llegas. No, pero es como, eh, Pero puede es haber el, pequeños instantes, sí, ¿viste? Como eso, eso, porque para mí la meditación, esto es un camino, no es que, medita, ya está, ¿no? Como a veces, a lo mejor a veces hay propuestas que vos ves que van un poco por ese sí, lado, ¿no? O sea, un sí, poco distorsionado, sino que es esto, que también lo he visto en tu Instagram, como un cultivo, sí, y sí, se te regala esos instantes. sí. Y se empieza a dar ahí también como algo muy paradójico, que es poder sentir, por ejemplo, una emoción como la tristeza y simultáneamente en el fondo sentir bienestar, que desde el ego eso es
locura, ¿no? Como decir, no, si estoy triste, estoy triste. No puedo sentirme en otro lugar de mí bien, en paz con la tristeza. Es Mm, un poco ese estado de santoya, ¿no? O sea, es un gozo que no tiene que ver con la euforia, ni siquiera a veces con la alegría, ¿no? Es como muy pleno, la plenitud sería, ¿no? Como algo pleno y a así, la vez es como completo. suave. No, no hay excitación en eso, no es como Sí, apasionamiento, ¿no? Va por otro lado. Y tiene que ver con eso, con el amor, con el abrir el corazón a lo que es, aun cuando es doloroso, incómodo. y acá viene la palabra para mí compasión, que tanto me encanta, ¿no? Porque para mí es eso lo que vos decís, para mí la compasión es como un abrazo amoroso al dolor o a la Sí, tristeza, ¿no? Como un abrazo, ah, acá te acojo, ¿no? sí, tal cual. Em, Exacto, es exacto, porque la tristeza, cuando es abrazada por la compasión se siente bien. La sí, compasión se siente gozo, de alguna manera. Ese gozo suave, pacífico, no excitado. sí, Entonces ahí es cuando se vuelve como esa doble experiencia paradójica de sí, está la tristeza, pero a la vez está esta compasión que la abraza y eso se siente bien. Entonces por eso pueden convivir las dos cosas simultáneamente, ¿no? O el sí, enojo, o cualquier otro tipo de emoción que para cada quien va cambiando, que se sienta como, esta no me gusta, no me gusta estar acá, ¿no? A veces es la tristeza o a veces es otra cosa. sí. La culpa, la vergüenza, la sensación de me falta algo, lo que sea. El Bueno, miedo, la insuficiencia, ¿viste? exacto. O Sí, como tendría que estar, no sé, haciendo qué cosa o en qué otro lugar, ¿no? Como, sí, como una demanda ahí que es inagotable. sí, sí. Y que básicamente son todas formas que tiene el ego de sacarnos de esa sensación de que ya soy, que en verdad no me falta nada, ¿no? Esas son las capas que nos vamos sacando, lo que decíamos al principio. Sí, como ir limpiando eso para llegar a la esencia, ¿no? Porque esto Mm, creo que también lo dice el budismo como esa potencia o eso que decías vos que ya somos, esa presencia, ujú, pero que todas estas capas no permiten llegar ahí o identificarme, ¿no? sí. Con ese yo soy. Sí, y ese es el despertar, eso es lo que, o sea, Buda significa el despierto, solo significa eso, la palabra Buda es el despierto. ¿Cierto? Por eso se habla de que todos tenemos internamente la naturaleza de Buda, porque todos tenemos la naturaleza del despertar latente, ¿no? No hay nadie que no pueda despertar. Entonces, pero es despertar ¿a qué? Mm, Si es un despertar, o sea, no significa que estoy poniendo nada, despierto a lo que ya es. es, Eso que ya es, ya es. Ya soy eso, ya soy lo que soy. Ya soy el ser. Entonces, la tarea es poder limpiar el espacio interno de todo eso que obstaculiza la experiencia de sentir que ya soy. Es tan simple que se nos escurre entre los dedos, ¿no? sí, sí, porque aparte si no es, yo siento que si yo no tengo como una mínima experiencia de esto, ¿no? Este que vos decías saborear, de haberlo vivido internamente, es como hablar en chino mandarín, ¿no? Sí, sí. Em, No, y a veces estamos muy perdidos a veces estamos realmente muy atrapados o en el dolor y no encontramos los recursos para poder ver más allá. sí, En la falta, o sea, una persona, por ejemplo, que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, sí, no tiene la comida cubierta, la casa, o sea, es obvio que esa persona está en modo de supervivencia y no le está quedando otra. Y es difícil que se pueda abrir un espacio donde ocuparse de la dimensión espiritual de la vida, porque estás en otra, no te queda mucho obviamente, más resto. sí, Eh, o estar en, bueno,
esto, como muy atrapado en la condición egoica que te hace estar siempre persiguiendo el éxito, ¿no? Como estar muy metido en esa ruedita del hámster sí. o en el correr la zanahoria y nunca llegar y nunca llegar y nunca llegar. Hasta que no frenás, claro, y que frenar da mucho miedo cuando venís hace mucho tiempo en esa carrera interminable. Frenar es como un abismo, ¿no? A veces. Entonces, bueno, también eso, tenemos que saber que es un montón en la vida poder contactar con recursos que nos ayuden a detenernos y decir, ¿qué estoy persiguiendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué quiero alcanzar? Eh, y bueno, y ahí empieza otra historia, ¿no? Pero no siempre tenemos esa posibilidad. Entonces, por eso a veces se dice, tener un nacimiento humano como algo eh, no solo maravilloso, sino muy único, ¿no? Tener un nacimiento humano y encima contactar con la posibilidad de entrar en la dimensión espiritual de la vida y no quedarse solo en la dimensión egoica de la vida, es todavía Un re- mayor ese milagro, ¿entendés? Claro. sí, un regalo, claro. Sí. Y te quería preguntar qué meditaciones haces o enseñás. Viste que hay distintos tipos de Sí, meditaciones. Entonces sí. me gustaría Bueno, saber. actualmente sobre todo enseño, lo llamamos mindfulness, ¿no? Lo que pasa es que a veces decimos mindfulness y cada quien entiende de esa palabra cosas tan distintas que a veces lo digo con miedo, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, digamos, son sí, prácticas de presencia, meditación de plena presencia, y eso va teniendo diferentes formas de alguna manera, ¿no? Como en mi caso casi todo lo que enseño siempre tiene una base muy somática, muy corporal, o sea, porque el cuerpo, o sea, si querés abrirte a la presencia, el cuerpo solamente puede estar acá y ahora, ¿no? Entonces, entras en sintonía con el cuerpo y empezás a sentir tu experiencia directa de la vida desde el cuerpo y ya estás ahí, sí, ¿no? Ya estás haciendo esa presencia. Entonces, bueno, en mis clases el cuerpo tiene un lugar muy importante, o sea, la presencia desde el cuerpo, movimiento meditativo o plena conciencia de las sensaciones físicas que van fluyendo, a veces inclusive prácticas de relajación, pero relajación desde la atención plena, bueno. Y después en el mismo plano del mindfulness o de la atención o la presencia plena, a veces son meditaciones más dirigidas a el poder hacerle espacio a todas las emociones, poder ir a observar el propio pensamiento, el flujo de los pensamientos sin identificarme con ninguno. Bueno, se va abriendo ahí el abanico de posibilidades. Eh, a veces son meditaciones, todo dentro del mismo contexto de las clases de mindfulness. A veces son sí. meditaciones que se llaman de riego selectivo, que esto viene muy de la tradición de Thich Nhat Hanh, Ujú, eh, como que él lo que plantea, la psicología budista lo plantea, pero él lo pone muy en términos de la conciencia profunda, alaya vigyana, como un espacio donde están todas las semillas, todos los potenciales, las potencialidades de, digamos, beneficiosas y no beneficiosas en nuestra vida. El miedo está ahí como semilla, la alegría está ahí como semilla, la compasión está ahí, la atención plena está ahí, el odio está ahí, la violencia está ahí, todo está ahí. Y ujú, esta conciencia es tanto individual como colectiva, o sea, están todas las semillas ahí. Entonces, hay meditaciones que se llaman de riego selectivo, que se trata justamente de manera guiada, ir a tocar y a nutrir las semillas que son más beneficiosas, digamos, que favorecen ese estado de plenitud y de libertad en nuestra vida. Por sí. ejemplo, la ecuanimidad, por Mm, ejemplo, el gozo, por ejemplo, la compasión, la aceptación, la paciencia, pero que a la vez es un trabajo que si bien le llamamos riego selectivo, o sea, que va a regar esas semillas específicamente, es al mismo tiempo un trabajo de lo que también se llama visión profunda, ¿no? Que es también mirar en la otra cara.
O sea, porque como justamente están las dos cosas todo el tiempo, cuando trabajamos, por ejemplo, en regar la paciencia, siempre hay una etapa de esa meditación que es reconocer y mirar profundo en la impaciencia. ¿Cómo se siente en mi cuerpo cuando es esa la experiencia, la impaciencia? ¿Cómo se siente en mi mente? ¿Hay paz ahí o no? ¿No? ¿Cómo es la agresividad que existe en la impaciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es regar determinadas cualidades, pero que a la vez implica uno observar profundamente el opuesto de esa cualidad que estoy queriendo regar, porque también está ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera es, después de todo eso, integrar todo y saber conocer la semilla que no quiero regar. Porque si no la conozco, no puedo elegir no regarla, porque ni la veo cuando está ahí, ¿no? Pero también está. Claro. Y lo proyecto, sino esa es la gran trampa de nuestro ego, que todo lo que no vemos en nosotros lo mandamos al mundo, ¿no? Ah, yo Ujú. no, eso, violencia, yo no. Y después, claro, Claro. pero cuando sé que sí está la semilla de la violencia en mí, Mm. solo que elegiré no regarla tan asiduamente, en tal caso, Ujú. eh, bueno, es más honesto, ¿no? Sí, 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 como esto de que somos luces y sombras, ¿no? O, Tal cual. o Jung creo que decía, no soy bueno, soy completo. Prefiero ser un Todo. hombre completo a ser No, un hombre bueno. claro, Bueno, ¿no? totalmente, un Como, capo. Sí, sí. Es que es como, eso. El ego no nos deja eso, no nos deja ser un ser completo, sino, bueno, será el polo con el que me identifique, será ser una mujer buena o será ser una mujer mala, yo qué sé, dependerá de la estructura de personalidad con que te identificas más, pero de cualquier manera estás siendo divi- solamente un pedazo, claro. claro, y además eso alimenta una imagen, ¿no? Que también eh, doy, ¿no? Quizá por creencias, por educación o porque el ego Ujú. es el que tiene la batuta de todo. Pero es que eso Entonces, es así, así es como sí, funcionamos. O sea, sí, el ego no es un enemigo. Nuestro ego es una estructura que surge en nuestros primeros años de vida y que opera en función de lo que en nuestro entorno captamos que era lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Entonces, esa máscara que es el ego puede ser una persona muy agresiva, ¿no? Porque en mi entorno era eso lo que se valoraba o era eso lo que tenía que hacer porque si no, no sobrevivía, ¿no? sí, sí. En una familia de matones. Y bueno, si sos un corderito, no te va a ir muy bien, ponele. Mm, Entonces, bueno. O puede ser que haya aprendido que para sobrevivir lo que tengo que hacer es estar todo el tiempo seduciendo. Entonces, mm. mi ego va a funcionar de ese modo y voy a estar siempre eso, como poniendo mi cara más linda, no mostrando mis cosas feas, Oscuridades, sí. mis oscuridades, lo que no me gusta. O puede ser que mi ego haya, sí, mi estructura se haya conformado en relación a lo que tengo que hacer es estar todo el tiempo evitando el conflicto, entonces soy una persona que tiende a sobreadaptarse todo el tiempo y ser dócil y que los demás me ven como la persona tranquila, que nunca se enoja, pero que la procesión va por Mm, dentro, ¿no? O quizás sea la identificación con lo que tengo que hacer para sobrevivir es competir y ganar mm, siempre, ¿no? sí, Y sí. mostrar todo lo que gané, ¿no? Mostrar mis medallas, mis trofeos. A veces ahí opera la estructura. A veces es como la identificación con para sobrevivir tengo que ser siempre la persona optimista y alegre. Entonces lo que se niega ahí es la tristeza, ¿no? Esta Sí. persona no puede aceptar ni ver en sí el dolor. Mm, Entonces la vida se vuelve una carrera de alejamiento constante del dolor, con consumo, con formas de adormecerme, con evitación, ¿no? sí. No, Diferentes tipos no de sentir, experiencias. claro, No sentir. no sentir. Eh, o puede ser que la identificación tenga que ver con, para poder sobrevivir, lo que tengo que hacer es vigilar y asegurarme estar seguro, no correr riesgos, ¿no? No entrar en lugares peligrosos o
Entonces, bueno, también ahí se da una personalidad bastante dócil, por lo general, eh, de estar siempre como paranoico, vigilando, ¿visto? Queriendo controlar todo. O el Sí, perfeccionismo es otra gran forma de buscar sobrevivir. sí, Ser, bueno, lo que hablabas al principio de buena, ¿no? Ser la chica buena que hace todo perfecto, que no comete errores. La presión que eso genera es muy grande. es muy grande. Eh, y porque aparte se manifiesta afuera, estando ahí como con el dedito, dando órdenes, controlando a los demás, diciéndoles lo que tienen que Exacto. hacer. El juicio, ¿no? Exacto. La censura, ¿no? Sí, Es sí. de un gran sufrimiento todo eso, Cualquiera porque de esas máscaras, sí, sí, todas, y sí, a veces todas. operan más de una, ¿no? Sí, sí, un Este, poquito de esta, me veo un poco en la ah, otra. sí. Sí, 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 pero son todas formas muy genuinas y que tenemos que honrar de algún modo de nuestro ego, de querer salvarnos del claro, peligro, estar en claro. el mundo cuando somos seres totalmente indefensos, el primer momento, los primeros años de vida. Entonces, eso, como no cortarle la cabeza al ego, no se trata de eso, ni pelearse con el ego como algo horrible que me limita en la vida, sino verlo como lo que es y dejar de identificarme con eso como mi yo, porque yo no soy el ego, sino que soy. No tiene características el El, ser, ¿no? Es, solamente es. Entonces, bueno, es verlo y es como volver otra vez al fondo, volver a la sustancia, volver a lo mm, que es. Decir, ah, mira, y por eso tan importante el amor, porque si no el ego no nos deja ver nada. Tenemos tantos mecanismos de defensa para mantenernos en la ilusión, sí, que si no empezamos a relacionarnos amorosamente con nuestra estructura, con nuestras formas de mm, hacer egoicas, no vemos nada. Y si no vemos, no podemos intervenir en eso, no podemos elegir diferente, no podemos elegir ni siquiera soltar, porque no me doy cuenta ni siquiera dónde me estoy agarrando, ¿no? Se vuelve todo un gran punto ciego. Entonces, bueno, relacionarme amorosamente con todas esas partes mías eh, es muy clave para poder verlo y decir, ah, sí, mira, el perfeccionista, ah, sí, mira, la que seduce, ah, todos esos personajes, verlos como personajes, mm, pero a la vez dejarlos caer. Bueno, yo no soy eso, ¿no? Como y volver a la hora que está en el cuerpo, volver a la respiración, volver a lo que estoy sintiendo. Hasta cuando estamos en vínculo con un otro, te va hablando y empiezan a operar todos esos personajes, lo que le querés decir, todo. sí, son mecanismos automáticos, viste, que aparecen y vos decís, pero yo no quiero pensar esto, no quiero, Sí, no por rechazo, sino porque veo que no, hay algo mío profundo que no, no va con eso, ¿no? sí, Pero aparece, aparece. aparece. Aparece, pero nos saca de sentir lo que de verdad es, lo que de verdad Sí, está pasando ahí. A veces me resulta un poco desesperante notarlo, ¿viste? Como que me doy cuenta de hasta qué punto toma las riendas de los momentos y es intenso reconocer eso, como el nivel de adormecimiento que produce. sí, Eh, Estar tanto en la cabeza, ¿no? Como otra vez dejo caer la narrativa, otra vez y otra vez no, otra vez estoy en la rosca. Me pasó ayer, antes de ayer, me encuentro con un señor, un señor que no conozco, me lo encuentro caminando, él iba por el lado yo así, y en el primer momento de encuentro de mirada fue como un encuentro real de ser con ser, y enseguida me apareció un juicio, ¿no? Sobre algo sí, algo de él, no importa. Y me di cuenta cómo se desvanecía ese estado hermoso de presencia y de encuentro, porque ya está otra vez la narrativa, ¿entendés? sí. Pero por eso es, lo veo y entonces vuelvo al cuerpo, vuelvo a la hora. La narrativa me saca de la hora, ¿no? Como la película en la cabeza, sí, el narrador en la Todo el, cabeza. sí, todo ese diálogo interno que, Sí, que mata el presente, porque estoy sí, ahí sí. en toda esa, ¿no? En todo ese diálogo eh, que Santa Teresa de Jesús le decía la loca de la casa. La loca de la casa. Casa, ¿no? Exacto, Eso, exacto. ¿no? La loca de la casa. Y qué bueno esto de, yo que tomé algunas sesiones con vos de yoga nidra,
qué Mm, importante esto de volver al cuerpo, porque hay otras tradiciones que el cuerpo no, viste, no está integrado, sí, sí. o esto del sentir o del gozo, el disfrute de la vida, no se está en contacto con eso. No, bueno, y Y ahí ves cómo es paradójicamente muchas tradiciones que malinterpretaron esto de la integración y que los dos opuestos son parte de la experiencia y la cuestión es integrar y no trascender, como que te da la sensación siempre de que lo que trasciende es algo que o está mal o es inferior, ¿no? Pasa sí, mucho, por ejemplo, en el yoga, esa idea de, de trascender el cuerpo físico como algo que te ata al mundo, ¿no? mm, O que te da esa categoría de lo mundano y lo espiritual. Entonces, sí, ahí se arma todo el rollo de las personas espirituales, ¿no? Y bueno, eh, entonces muchas veces las técnicas que surgen de de ese paradigma, bueno, se pone en evidencia eso mismo, ¿no? Entonces es prácticas donde, bueno, los latigazos, ¿no? Ahora que sí, nombraste sí. los latigazos, porque el cuerpo, la carne débil, ¿no? El cuerpo como algo sucio, como algo que hay que, o Sí, sea, negar. negar y lo bueno va a venir después, Sí, ¿no? En sí, otro sí. plano, cuando el cuerpo ya no esté toda esta carne y estos huesos. Y, Mm, eh, bueno, creo que cada vez más vamos entendiendo que ningún camino que excluya una parte de del ser, que es todo eso al mismo tiempo, nos va a llevar a un buen lugar, digamos, ¿no? O sea, siempre va a haber, y lo vemos, todo lo reprimido genera enfermedad. gener- Entonces, bueno, eso, es un camino de integración. Bueno, y el yoga nidra es otra de las formas de meditación. Actualmente es eso, yoga nidra y mindfulness son las dos patas más centrales de lo que enseño. mm, Bueno, y el yoga nidra también, o sea, es una práctica de meditación en 10 etapas, lo experimentamos como una relajación profunda porque básicamente estamos en una postura de relajación y en quietud. Y todo empieza muy en el cuerpo, ¿no? Como un recorrido por sí, un recorrido por el cuerpo, llevar la atención a cada lugar, conciencia de la respiración, como, y de a poco ir entrando en áreas más, digamos, de la conciencia profunda, por así decir, ¿no? Vamos desde las capas más burdas, que sería la materia física, cada vez más a lo sutil, a lo sutil, a lo sutil, porque es una técnica de acceso al inconsciente. mm. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con el mundo de los sueños y como con lo intangible, pero empieza por la carne, no se puede trascender, porque es a donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, se empieza por ahí. Eh, sí. Bueno, y de ahí venía esto que vos viste de lo del Sankalpa. El Sankalpa es una de las cuestiones claves del Yoga Nidra, Ujú. que es la posibilidad de sembrar en el inconsciente, que es a donde realmente se toman las decisiones todo el tiempo. La mente consciente ocupa un mínimo porcentaje de nuestra conciencia. Es como en el ejemplo del iceberg, ¿no? Se ve una Sí, puntita así, lo que hay abajo. Bueno, eso que hay abajo es la mente inconsciente. Y es ahí donde se está cocinando el caldo de alguna manera, ¿no? De lo que experimentamos en nuestra vida después. Entonces, Yoga Nidra es una técnica de ir abriendo la posibilidad, etapa por etapa, de poder sembrar una semilla de una intención que tenga para nosotros mucha importancia, que a veces es un proceso largo encontrar cuál es esa mm, semilla, porque muchas veces no tenemos ni idea. Bueno, poder sembrar esa semilla, esa potencia en ujú, la mente inconsciente, que es a donde de verdad se siembran las cosas que después se manifiestan en nuestra vida. Se siembran de una forma inconsciente, o sea, no consciente, se siembran sin que me dé cuenta de que lo estoy sembrando. Lo siembro con el discurso en mi cabeza, con lo que me digo de mí misma, con las acciones que todos los días hago de una manera automática, sin preguntarme si realmente quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo o no. Se siembran esas semillas con lo que consumo a través de mis sentidos, películas, programas de televisión, libros, conversaciones. Bueno, la cuestión es, otra vez, el tema del riego selectivo. En este caso es la siembra selectiva y después el riego, ¿no? mm, Como que la primera vez que digo mi sankalpa,
es sembrar esa semilla conscientemente. Es como un acto de amor enorme, preguntarme qué quiero de verdad y entrar en mí profundamente y sembrar esa semilla, ¿no? Y saber que ahí estoy poniendo toda la potencia de que eso se vuelva una realidad en mi vida. Y después en cada vez sucesiva que vuelvo a practicar yoga nidra, ahí se habla más de un riego. Esa misma semillita, cada vez que vuelvo a decir mi sankalpa, lo visualizo, lo siento en mi cuerpo, es como regarlo, ¿no? Es como mandarle nutrición a esa semilla, cuidarla para que vaya teniendo cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza y se manifieste en esa flor que es mi vida, mi experiencia en la vida, ¿no? Entonces, bueno, es una práctica muy, muy poderosa para vivir con plenitud. Y ya el solo hecho de hacerme esa pregunta en la primera sesión de Yoga Nidra que uno toma, decir, capaz nunca me hice la pregunta, ¿cuál es el deseo más profundo de mi corazón? ¿Qué es lo que de verdad quiero? Y bueno, ahí empieza un proceso, ¿no? Capaz surge una respuesta y tomo eso y capaz con el tiempo de práctica me voy dando cuenta de que en realidad no es eso, que hay algo todavía más nuclear. Se va armando como una suerte lo siento, viste, como cuando se hace un aceite esencial, Sí. ¿no? Y como que de todos esos kilos de flores, por ejemplo, salen gotitas de lo más puro, de lo más puro, de lo que tiene todas las cualidades medicinales de esa fragancia. Bueno, de alguna manera el proceso de ir encontrando nuestro sankalpa es eso, como, bueno, sigue ahí como en ese caldero, por así decir, hasta que en algún momento tenemos la experiencia de que cae esa gotita de, es esto lo que condensa el sentido para mí. Es Mm. muy natural empezar por sankalpas muy... Sankalpa sería, ¿qué es la semillita o Es es la intención, la sankalpa es intención? como la intención que vos, que es una afirmación, es una frase Una cortita de no más frase. de 2 palabras, sí, en tiempo presente, en positivo, porque Mm. bueno, la forma de relacionarse con el inconsciente para poder darle mensajes es esa, es como si eso ya estuviera sucediendo. Si le Sucediendo. hablas en futuro, va a ser siempre en futuro, o sea, nunca, porque siempre es ponerle, no sé. Supongamos que tu intención profunda tiene que ver con, eh, supongamos que el Sankalpa es yo soy, que lo Sí. que me di cuenta es que quiero Vivir saborear en y vivir, congruencia con eso, con el yo claro, soy, con esa esencia, vivir, en todo. exacto. En todo quiero experimentar que Acá yo soy, soy. que esa es mi verdadera naturaleza. Bueno, ese sería un hermosísimo Sankalpa, por ejemplo, yo soy. Y dejar que vengan todas las imágenes que simbolicen para mí ese yo soy y sentirlo en mi cuerpo cada vez que digo mi Sankalpa. Un mal Sankalpa sería dejo de identificarme con mi ego, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? Porque sí. el mensaje es completamente diferente. Y aparte siempre como en algún momento dejo de identificarme con, ¿no? Como no tiene ese mismo peso. Sí. Y de hecho le estoy dando como mucho peso a la palabra Ah, ego, ego. ¿no? Y hay como una negación, dejo de De, identificarme conmigo, no claro. tiene potencia, como que está todavía muy en el rollo de lo que no, lo que quiero evitar, ¿no? Y esto es como, salgamos del no y vayamos a qué es lo que sí, Sí. qué es lo que sí querés que se manifieste en tu vida. Esa es un poco la pregunta que nos abre el Sankalpa. Lo mismo si una persona está atravesando como un momento de que se enferma, se enferma, se enferma, se enferma. Sí. Bueno, muchas veces hay personas que eligen hacer sankalpas en relación a la salud, entonces estoy sana, ¿no? Ya, ahora mismo estoy sana y experimento en ese momento la sensación de estar sana en mi cuerpo, ¿no? Y un mal sankalpa sería dejo de estar enferma, porque el peso está en enfermedad y es a futuro. Claro, claro. Entonces, bueno, así con cualquier otro ejemplo. Eso es el Sankalpa. Y bueno, siempre la recomendación es que eso se mantenga como cerquita del corazón en lo cotidiano. Entonces, al levantarse, hay 2 momentos claves en el día en que esa puertita de la mente inconsciente está más abierta para las intenciones que uno Mm. quiere Sí, sembrar, sembra. ¿no? Fortalecer.
apenas nos despertamos y cuando ya estamos como en ese estado de empezar a dormirnos, cuando ya estamos Sí, en la cama, bueno, entonces a veces se recomienda eso, volver a decir tu sankalpa algunas veces conscientemente en esos dos momentos. Entonces, bueno, es como que seguís nutriendo. Y en el día, ¿no? Como volver a esa intención, recordarla, recordando. empieza a ser un norte, como una lamparita que te orienta. Sí, qué bueno, qué bueno. Em, y Guada, de todos estos años de práctica y de tanta gente que, que viste pasar, que continúa y dada la situación actual, ¿vos cómo percibís? No sé si esta es una pregunta muy grande o no, pero bueno, ¿cómo percibís, ¿no? A la humanidad, a los humanos que nos falta, que buscamos, que, viste, o que necesitamos, o por qué estamos así, ¿no? Sin juzgarlo, ¿no? No, yo creo que, o sea, para mí, cuando me abro esa pregunta, Mm, siento que la clave es el amor, de todas las maneras. O sea, tanto en lo que nos aleja como lo que nos acerca, como el camino que nos acerca, siempre tiene que ver con el amor. mm, Eh, Incluso esto que hablábamos al principio, todas estas máscaras, todas estas formas egoicas, en realidad no son ni más ni menos que formas de buscar amor. exacto, sí. Entonces, eh, la clave es esa. Si pudiéramos realmente tomar conciencia de que atrás de todas las locuras que hacemos hay eso, hay heridas, hay sentimiento de no ser amado y estar desesperadamente buscando sentir amor, porque cuando decimos yo soy, en realidad, si tuviéramos que decir cuál es la cualidad, antes decía no tiene cualidad, pero ponele que tuviésemos que decir Mm, cuál es el sabor de ese yo soy, es amor, amor, nada más, no necesita más nada. mm, Lo que estamos buscando a través de toda la locura en un punto es eso, es volver a sentir que no nos falta nada, que somos amor. Eh, entonces, me y parece que que ahí está la clave. sí, coincido, ¿no? Y también, digo, a veces sentir, me acuerdo de esta frase la vi en una película, así como sos suficiente, ¿no? Esto, ¿no? También como así, no te falta nada, o sea, porque claro, ¿cuándo viene esta insuficiencia que siento? Cuando estoy identificada ahí con estas máscaras, ¿no? Claro, Pero si puedo estar en contacto con ese amor, ya soy ese amor. sí, sí. Sí, y eso no quita que en el mundo me vaya manifestando de formas, ¿no? No significa que cuando habito la plena presencia, el ser, el yo soy, la verdadera naturaleza, como cada quien le llame, Jung le llamaba el sí mismo, Mm, paralelamente sigue operando el hacer en el mundo, pero sin esa identificación, sin creer que soy lo que hago, ¿no? O que soy las relaciones que tengo, o que soy mi ego. El ego va a seguir estando, no lo podemos aniquilar, ¿no? sí, Lo necesitamos para funcionar en el mundo. sí, Entonces, el tema es dejar caer la identificación, no matar el ego, ¿no? Sino dejar caer la identificación. Entonces puedo seguir teniendo proyectos, deseando cosas, ¿no? Como relacionándome sanamente con las personas. Puedo seguir viviendo la vida común y corriente de cualquier humano, pero al mismo tiempo manteniendo ese contacto con el yo soy, con la verdadera naturaleza, con la plena presencia. Entonces, son las dos cosas simultáneamente, lo cual hace todo mucho más complejo, ¿no? Porque, sí, entre comillas, lo más fácil es o estar o retirarse del mundo y vivir en una cueva y solo saborear el yo soy, exacto. Mm, o solo estar en la identificación. El sí, medio, que es lo que proponía el Buda, es lo más difícil, porque ahí sí, está, está toda la paradoja y el y. claro. Soy y soy una persona en el mundo, las dos cosas a la vez. Esa integración es un arte difícil. Sí,
Sabés que es tal cual lo decís y te quería leer esto de Siddhartha de Hermann Hesse, que justamente dice, cada pecado lleva en sí la gracia. Mm, En cada niño alienta ya el anciano. Todo recién nacido contiene en sí la muerte. Todo moribundo la vida eterna, ¿no? Que bueno, es que es eso lo es que el yo vos, soy. Es que es el claro, yo soy. No hay nada separado de nada y todo es. Por eso, o sea, la presencia plena como el contacto íntimo con el ahora. Bueno, lo mismo que por ahí podemos leer en El poder del ahora. Son todas maneras diferentes de hablar de lo mismo, de lo ¿no? mismo, sí. Esa plena presencia y ese habitar el ser. Y que todo está ahí, el anciano y el viejo, el bien y el mal, la vida y la muerte. Ya en el momento en que nacemos estamos momento a momento viviendo la muerte, ¿no? Como no Sí, hay separación. Esa es nuestra condición humana, están los opuestos todo el tiempo caminando paralelamente y el arte, otra vez, tiene que ver con sabernos en eso, saber que a la vez hay un ser que abraza esas dos cosas y que no está en lucha con ninguno de los dos polos, ¿no? U opuestos, que no se polariza. Entonces, claro, sí. Tender con la ayuda propia y la del universo, Buda, Cristo, todos los seres, hacia esa unidad, ¿no? Poder, sí. Y bueno, y para ir cerrando, si te parece, si querés leer ah, sí, 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 que me algo pediste. que sea de tu gusto. Es muy cortito es un texto muy, muy cortito de Hafiz que se llama Simplemente siéntate ahí. Y dice, ahora simplemente siéntate ahí. No hagas nada. Descansa. Pues tu separación de Dios es el trabajo más duro del mundo. Déjame que te traiga bandejas de comida y algo que te guste para beber. Puedes usar mis palabras como pequeña almohada para tu cabeza. Más hermoso. Es una belleza. Más, El amor, es el amor así, en la sencillez total, es eso. Es que nuestra separación de Dios es la sí, tarea más difícil del mundo. Y es sí, eso, ¿no? Como otra forma de llamar este yo soy es Dios. Entonces es el arte de volver a ese encuentro con Dios en mí, que es otra de las formas en que se dice, ¿no? Es la sí. tarea más difícil del mundo, sostener esa separación. Entonces, bueno, Hafiz nos ofrece el descanso en el amor para El poder... descanso. Sí, Bellísimo. Más perfecto imposible. me alegra que te haya gustado. Bueno, Guada, gracias. Después vamos a compartir en tus sitios para quien quiera comunicarse, saber de tus talleres, de tus cursos, modalidad online. Sí, Y, y bueno, gracias por este gracias. encuentro y seguimos en contacto. Dale, gracias. Gracias.